Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una plática bien interesante, porque vamos a hablar acerca de las teorías del origen de la vida. Vamos a reafirmar lo que ya vimos a lo largo de la semana, y además de que vamos a ver lo que ya vimos, vamos a complementar los conocimientos, ¿sale? Entonces va a ser una plática súper amena, súper tranquila, y bueno, espero que les guste. Vamos a comenzar proyectando la pantalla. Y vamos a dar un breve repaso. Ya ahora el repaso va a ser muy breve porque yo recordaré que ya la gran mayoría ya lo estudió, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, si ustedes recuerdan, el origen de la vida va a tener diferentes autores y también va a tener diferentes personas que dieron sus puntos de vista de forma distinta. Cada quien pensaba de una manera diferente y de esta manera hubo muchas personas que le apostaron al creacionismo. El creacionismo es una doctrina religiosa. Lo que ustedes están viendo, la pintura de la derecha, ¿cómo se llama? Ya la habíamos mencionado. La creación de Adán. La creación de Adán. Muy bien. Esta pintura la encontramos en la Capilla Sixtina y es uno de los máximos simbolismos del creacionismo. El creacionismo es una teoría de la vida, la cual habla acerca de que un Dios o un ser supremo crea al hombre a su imagen y semejanza. Y de esta forma se crea el diseño inteligente. El diseño inteligente también es considerado como el nuevo creacionismo. El diseño inteligente nace a partir de las ideas evolucionistas de muchas personas y ellos consideran que sus creencias y sus mitos religiosos deben de ser considerados para la vida y que las teorías de la creación del hombre a partir de sustancias, a partir de pequeñas moléculas, debe ser reemplazada. Por eso es que la doctrina religiosa pide que en las aulas a los alumnos se les enseñe también catolicismo. Sin embargo, cuando se crea el gobierno y los tres poderes de gobierno, se crea también un organismo totalmente autónomo que separa la iglesia de lo que es el Estado, y por esto es que en escuelas que no son católicas pues no se habla para nada de religión. Pero el diseño inteligente entonces es considerado el nuevo creacionismo. Existen personas, y existimos muchos, que creemos en la teoría creacionista. Sin embargo, estas teorías nacen a partir y conservan la idea de la generación espontánea, que es a final de cuentas que un organismo o un ser viviente se crea a partir de diferentes ideologías y de la nada prácticamente. O sea que no hay un ser preexistente que origine la vida. Y pues Aristóteles es una de esas personas que tiene ese tipo de creencias, que los organismos, los anfibios, los lagartos, los cocodrilos, cualquier forma de vida puede surgir de la nada. Pero existe una persona que es Needham, que Needham le dice a Aristóteles que su teoría es falsa. Y él lo que opina es que a partir de un caldo de cultivo, que pueden ver en la imagen de la izquierda, donde se tienen muchas células, si se calienta este caldo de cultivo y posteriormente se tapa, él sigue observando las células que estaban en forma previa. Entonces le dice a Aristóteles que no existe la generación espontánea, que los organismos tienen que vivir y tienen que existir de forma previa para que posteriormente puedan seguir viviendo. Él lo que está viendo con sus caldos de cultivo es que forzosamente tiene que existir seres vivientes para que puedan dar origen a nuevos seres vivientes. Por lo tanto, descarta la generación espontánea. Sin embargo, llegó una persona mucho más pensante. Esa persona un poco más pensante es Louis Pasteur. Y Pasteur le dice a Needham que su experimento era muy bueno. Sin embargo, él no estaba aislando al medio externo. Como dejaba pasar el aire del medio ambiente, pues él creía que como no estaba tapando ese hervor, ese líquido,
pues por eso es que fácilmente se le producían nuevas formas de vida. Y lo que estamos viendo es en el dibujito de la derecha, que Pasteur, muy inteligentemente, crea en sus frascos un cuello alargado. A este cuello alargado le conoce también como cuello de cisne, o le conocemos como el cuello de cisne. Es curveado y de esta forma permite que el aire del exterior no entre hasta donde está el líquido. Con esta curva imposibilita que los bichos que andan volando en el ambiente pues entren hasta el líquido, y precisamente poniendo este frasco de esta forma pues es que evita que proliferen nuevos organismos. Entonces lo que le dice Amit Khan es: tu idea fue buena, sin embargo no te aislaste del medio externo. Aquí yo me estoy aislando. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un frasco todo extraño que está imposibilitando que entren formas de vida a mi calma. Y de esta manera, su líquido es totalmente estéril. Entonces, Pasteur se considera como una de las personas que rechaza totalmente la generación espontánea. Y Reddy apoya a Pasteur. Reddy lo que les está diciendo es que lo que hizo Needham también tenía sentido, sin embargo, no estaba aislando totalmente a los microorganismos del medio. Y él tiene 3 frascos. Un frasco totalmente abierto donde proliferan los bichos, las mosquitas y los gusanos de las moscas. Un frasco que tapa, pero lo tapa parcialmente porque nada más le pone una liga, y ahí se da cuenta que las moscas proliferan justo encima de la tela. ¿Por qué? Porque el olor de la carne pues está proliferando hacia el medio, y eso le atrae a las moscas, que ponen sus huevecillos y se crean larvas e encimita. Sin embargo, cuando el frasco está totalmente sellado, pues aísla toda la carne del medio externo, y eso imposibilita que se creen nuevas formas de vida. De tal manera que Reddy lo que le dice a Pasteur es: tu experimento fue muy bueno porque estás aislando todas las formas de vida. Y entonces estas dos personas se consideran como las más grandes opositoras de lo que fue la generación espontánea. Pero ya sabían, en este momento ya se están dando cuenta que tenían que aislarse del medio externo. Que si se aislaban del medio externo, no surgía la vida. Pero entonces aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo es que surge la vida? Porque aquí nada más vieron que si se aíslan, no se genera la vida. Pero entonces, ¿qué condiciones tuvo que existir en esos tiempos primitivos para que se generara la vida? Porque ya vimos que si nosotros aislamos las condiciones del medio externo, no va a existir vida. Entonces, ¿qué es lo que lo debe originar? ¿Qué se imaginarían ustedes? Bueno, pues existió una persona que se llamó Anaxágoras, que quiere explicar el cómo surgió la vida, y él fundamenta que a partir de diversas partículas en el espacio es que se pudo haber originado la vida, que quizás la vida ni siquiera es propiamente la vida que conocemos en la Tierra, sino que quizás viene de otro lado del universo. Y Anaxágoras empieza con esta teoría, y posteriormente viene una persona muy pensante que se llama Arrhenius, que dice, bueno, probablemente las formas de vida no eran como las conocemos aquí en la Tierra, probablemente vienen del espacio. Y él es el que pone la teoría de la panspermia, Arrhenius. Svante Arrhenius, como uno de los iniciadores y los creadores. Él dice que las formas de vida tendrían que venir del espacio, y a esto se le conoce como panspermia, a través de, pues, de diversos meteoritos, de gases, de piedras que vinieron del exterior. Pero ¿cómo pudieron haber venido esas piedras del exterior? ¿Qué es lo que lo pudo haber provocado? Bueno, pues para eso tenemos también otra teoría, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, o la gran explosión, la reportan muchos como que hubo una gran masa de organismos o de materia en el universo, y que llegó en algún momento a concentrarse tanto esa materia que fue tan intensa y que estalló, terminó estallando toda esa materia, y entonces esa materia se repartió a todo el universo, y se cree que la gran mayoría de los organismos y de la materia que conocemos en el planeta Tierra
pues podría venir del planeta Marte. De hecho, se han hecho diversos estudios que comprueban que existen muchas moléculas que asemejan a las primeras formas de vida de la Tierra. Bueno, pues ya ahora ya sabemos que existen teorías que hablan que la vida pudo haber venido del espacio a partir de una gran explosión, pero nos surge otra pregunta. ¿Cómo tendría que haber sido esa materia que viene del exterior? ¿Qué características formarían a nuestros organismos? ¿O qué necesitamos nosotros para formar un nuevo individuo? Nos pasa algo así como las chicas superpoderosas, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes secretos para poder formar a un organismo? Entonces, pues para esto hablamos de Robert Hooke. Robert Hooke es una persona muy pensante que al estudiar diversos corchos en su laboratorio se da cuenta que uno de los corchos tiene una forma muy particular. Si ustedes pueden ver en la forma en la que está arriba del microscopio, que es un corte histológico, se está dando cuenta que los corchos tienen unos hoyuelos o unas celdillas. Celdillas se les llama los espacios como red que encuentran entre una materia de corcho y otra. Entonces él las denomina celdillas y cuando compara a las células, bueno, en ese momento no sabía que se llamaban células, pero cuando compara a la materia que tiene él, su cuerpo, y a cómo está conformada su piel, él se da cuenta que tienen una gran semejanza con las celdillas del corcho. Es por eso que nace la célula. Entonces ya se tenía como que la idea de que, pues bueno, que eso que él visualizaba en el microscopio, esas estructuras tan diminutas y tan chiquitas, pues podrían ser la primera forma de vida en el ser humano, pero ¿qué es lo que tendrá que tener esa célula? Bueno, existe para explicar todo esto la teoría físico-química, que la teoría físico-química pues es primeramente orquestada por Oparin. Oparin y Haldane hablan que existieron diversas reacciones químicas en el organismo, o bueno, en la tierra ancestral, que fueron muy particulares y muy peculiares y que podrían haber organizado esa materia o esas sustancias que tanto estamos hablando y que no se han descubierto hasta el momento. A partir de cómo se pudo haber orquestado un nuevo organismo, pues bueno, pudo haber sido a través de rayos solares intensos. Recordar muy bien que no existía una capa de ozono como la conocemos hasta el momento. La capa de ozono es una formación de múltiples gases que posteriormente se fueron originando. Pero antes no existía una capa de ozono. Entonces, se piensa que existieron muchos rayos ultravioleta que penetraron de una manera intensa a la Tierra. Además, existían diferentes descargas eléctricas que originaron también energía y que obviamente simbraban a la Tierra. Además de esto, existían también volcanes en activo. Actualmente tenemos la gran fortuna de que los volcanes no estén en activo, pero en nuestros antepasados, en nuestros tiempos muy lejanos, hace millones de años, se tiene la creencia que realmente, pues estos rayos eran inmensos y que fueron poco a poco quemando y lacerando todo lo que era nuestra tierra primitiva. Todo esto fue originando que se empezaran a crear moléculas muy importantes que se cree que podrían ser estos famosos ingredientes que estamos buscando. ¿Y que cuáles son? Tendrían que ser 4 y que se han descrito. Es el metano, el amoníaco, el vapor de agua y el hidrógeno. Estos 4 elementos posteriormente se han estudiado y se les ha dado el crédito como que han sido los primordiales para que se generen nuevos organismos. Es decir, que serían estas sustancias las que contendrían los bioelementos esenciales que orquestarían un nuevo ser vivo. ¿Y que cuáles son los bioelementos primarios? El CHOMPS. Exactamente, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y nitrógeno y azufre y fósforo. Muy bien, entonces,
Estos 6 bioelementos serían los que formarían como tal a todos los organismos. Y si nos vamos a dar cuenta, tanto la estructura molecular del metano como la del amoníaco, pues poseen estos 6 bioelementos. Entonces, pues ya nos estamos dando cuenta que ya se tiene el conocimiento de cuáles fueron las moléculas o las sustancias que orquestaron todo. Entonces, todas estas reacciones en la Tierra originarían un caldo, que se le llamaría como caldo primitivo o sopa primitiva, también lo pueden encontrar así. Y la sopa primitiva no es más que el conjunto de toda esa agua que existía en los antepasados de los grandes glaciares que se descongelaron por todas estas reacciones, que se combinaron con los rayos solares, que se combinaron también con las descargas volcánicas y que originarían un caldo precioso que contendría todos esos elementos. Y estos elementos, ahí vamos a combinar otra teoría, que es la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Lynn Margulis nos habla que tendría que existir varios elementos suspendidos en este caldo primitivo que podrían ser los que nosotros ya estamos describiendo, los elementos primarios, y que estos se mezclarían unos con otros para formar lo que serían las primeras formas de vida. Podríamos conocerlo como las primeras células o los primeros organismos. Sin embargo, habrá que recordar que por todas las condiciones adversas que tiene nuestra Tierra, pues nuestra Tierra no tenía oxígeno. Por lo tanto, el primer organismo tendría que ser un organismo anaerobio. ¿Por qué? Porque no existía oxígeno en nuestro planeta. Una segunda cosa muy importante es que tampoco tenían núcleos, por lo tanto eran procariotas y no eucariotas. Sin embargo, todos estos organismos como tal se unirían unos con otros para formar nuevas formas de vida. Se cree, por ejemplo, que las mitocondrias, así como las membranas celulares y los cloroplastos, surgirían a partir de la combinación de todos estos bioelementos primarios que unos con otros interaccionarían y formarían las primeras formas de vida. Y entonces sí, se formaría la primera célula, que al combinarse organismos procariotas unos con otros, imaginemos un Pac-Man que está comiendo un fantasmita, pues el Pac-Man sería esa célula procariota que está comiendo organismos o está comiendo lo que es material importante para esa célula. Y se cree o se tiene el conocimiento que el núcleo de cada una de las células, pues va a tener todos esos elementos esenciales dentro de los ácidos nucleicos. Y como tal, se formaría como tal el núcleo de la célula. Entonces, se formarían de seres procariotas, seres eucariotas. Y es así como la teoría endosimbiótica toma sentido. La teoría endosimbiótica marca a la primera célula como una célula eucariota, que era ancestral y que era anaeróbica. ¿Por qué? Porque no existían, como les digo, condiciones de oxígeno. Y posteriormente esta célula, que era tan rudimentaria, iría comiendo y deglutiendo material genético que estaría repartido en todo este caldo primitivo para deglutir. Lo primero que deglutiría, pues que sería pues material energético. Por lo tanto, deglutiría mitocondrias. Y las mitocondrias se formarían de esta forma. Sin embargo, existirían prolongaciones, que a final de cuentas las prolongaciones serían los flagelos o los cilios. Recordemos que los cilios son pseudópodos muy pequeños, o sea, patitas muy chiquitas, y lo que sería un flagelo, pues sería un cuerpo muy grande, lo que son los espermatozoides. Y de esta forma se diferenciaría, a algunos les crecería y a algunos no les crecería. Entonces tendríamos células animales y células vegetales. ¿En qué se diferenciaría? A final de cuentas, pues en que en las células vegetales lo que proliferó fue la pared celular. O sea, existieron una gran cantidad de bioelementos que se juntaron unos con otros y que desarrollaron un poco más características para hacer una respiración anaerobia. Y en las células animales, pues no se desarrollaría esto y se formaría como tal y se tendría una respiración aerobia. De tal modo que surgirían las células animales y las células vegetales. Y esto lo explica Lynn Margulis en su teoría endosimbiótica. Pasando con la siguiente, pues ya entonces ya tendríamos como que el sustento de cómo se originó la vida. Ya sabemos
¿Cuáles son los elementos? Ya conocimos cómo se formó la célula, la primera célula, las características que tendrá la primera célula, y pues todo el plan sonaría muy, muy genial, pero falta comprobarse. Entonces, miles de años después, existen dos estudiosos, uno se llama Miller y otro se llama Urey, y que recrean las condiciones de la atmósfera primitiva. Ellos ponen dos matraces en donde en un matraz por medio de electrodos recrean las condiciones eléctricas, las descargas eléctricas que tuvo el planeta, y en otro de los matraces ponen como tal metano y hidrógeno también lo ponen ahí. Recordemos que una atmósfera totalmente sin oxígeno y vapor de agua, el metano y el amoníaco. Entonces, ponen a interaccionar estos elementos en lo que es su experimento y se están dando cuenta que surgen moléculas que son capaces de reproducirse unas con otras. Es por esto que la teoría físico-química es considerada como la teoría más acertada porque pudo ser comprobada y pasa a ser verdad. Y desde entonces se considera la teoría físico-química como la teoría que tiene una mayor relevancia en la vida del planeta. Y que cómo surgiría esta teoría físico-química, pues a partir de ideas de Opary y Haldane, que eran dos científicos muy estudiosos. Existe otra teoría, que es la teoría de las fuentes hidrotérmicas. Esta también tiene sustento, ¿por qué? Porque complementa lo que fue la teoría endosimbiótica de Lee Margulis. Que recordemos que Lee Margulis decía que se deglutían unos organismos con otros para crear la célula. Bueno, pues esto podría tener sustento, ya que la teoría de las fuentes hidrotérmicas habla de que los primeros organismos en su planeta tendrían que ser subterráneos y tendrían que haber nacido, o los primeros tendrían que haber surgido en las profundidades de las aguas. ¿Por qué? Porque pues como no existía como tal una capa de ozono, pues no podría ser posible que como tal en la superficie terrestre, o en lo que es la Tierra, se formaran formas de vida. Por lo tanto, se tiene la idea de que los primeros organismos fueron marinos, fueron procariotas, fueron anaerobios porque no tenían oxígeno, no respiraban oxígeno del ambiente, y también eran autótrofos. ¿Por qué? Porque producían su propio alimento. Y de esta manera es que gracias a cientos de científicos y a muchas personas que propusieron sus diferentes teorías, es que nace como tal los organismos. Y es lo más actual, lo que se tiene hasta el momento y lo que se sabe. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? En sí, ¿qué es fuentes hidrotérmicas? Fuentes hidrotérmicas, se le habla de, ¿has escuchado alguna vez las aguas termales? Sí, Se les dice aguas termales, ¿por qué? Porque ¿qué condiciones tiene el agua? Pues no es eh, un agua fría, es un agua como tal que es calientita, ¿no? El agua termal se le conoce a un agua que al final de cuentas tiene una temperatura elevada, la cual te permite que pues no te enfríes y pues es también curativa. Pues térmico habla de la temperatura, entonces las fuentes hidrotérmicas habla como tal de que todas esas condiciones antiguas o ancestrales que tenía ese caldo primitivo, pues eran precisamente a raíz de las grandes erupciones volcánicas. Imagínate qué temperatura tendrá un desecho de un volcán, una erupción como tal, pues eran temperaturas extremas. Igualmente lo que eran las descargas eléctricas, pues todas estas aguas o todos estos líquidos ancestrales, pues eran en ebullición, eran temperaturas extremas que no soportarían como tal una formación de vida. Pero poco a poco, pues estos organismos ancestrales pues se irían adaptando con sus nuevas estructuras hasta formar una estructura un poco más desarrollada. A eso se le refiere como fuentes hidrotérmicas, es que el agua que existía en los tiempos pasados o en la prehistoria, pues era como tal a una temperatura muy alta. ¿Sí se ok, respondió tu gracias. pregunta?
Sí, ya entendí un poco más. Bueno, el chiste es que entiendas totalmente porque es la última vez que vamos a tocar este tema como tal. Sí, ¿Alguna gracias. otra pregunta? ¿Alguien que desea aportar algo? Yo tengo una duda. ¿Qué es autótrofos? Ajá. ¿Autótrofo? O sea, ¿cuál es el significado de la palabra autótrofo? Sí. Que producen Que su produce propio alimento, ¿no? Heterótrofo. Hetero Es que significa buscan. mucho. Entonces, los organismos heterótrofos son aquellos que buscan su alimento a partir de otras especies. Los autótrofos son los que producen su propio alimento. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Díganme, sí, sí, doctor, o no, doctor, porque si no siento que yo hablo solo. No, No, gracias. No, no, Doc. no. Bueno, vamos a pasar a una actividad. Yo les tengo una actividad guardada, ¿sale? Entonces, como ustedes están aquí conectados, pues vamos a hacer algunas preguntas, ¿vale? A quien quiera. A ver, Sí. vamos a ver la primera Entonces, pregunta. La primera dice, en la Tierra primitiva había compuestos como el metano, el amoníaco, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el hidrógeno, que son los elementos que yo ya les he venido repitiendo, que en presencia de la energía proveniente de los relámpagos, de las descargas eléctricas y del sol, reaccionaron químicamente para formar moléculas, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes autores propuso la hipótesis anterior para explicar el origen de la vida? Oparín. 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 Muy bien. Respuesta correcta. Sale. Robert Hooke es una persona importante en la biología porque, opción A, Robert Hooke fue la primera persona en observar microorganismos por medio de una lente que posteriormente fue llamada microscopio. Opción B, fue la primera persona en clasificar a los organismos en una clasificación universal que se dividió en género y especie. Opción C, fue la primera persona en experimentar con animales y llevar sus conclusiones a la práctica universal. U opción D, fue la primera persona en observar un corcho, notando pequeñas estructuras que llamó como células. ¿de? Muy bien, respuesta correcta. Vamos a pasar con la siguiente. Nombra quién propuso la teoría endosimbiótica y en qué consiste. ¿Quién me da la respuesta correcta? Opción C. Sí. Sí, muy bien. La teoría endosimbiótica fue propuesta por Lynn Margulis y propone que los organismos eucariotes fagocitaron a organismos procariotes y vivieron en simbiosis. Más bien aquí es al revés. Eran los organismos procariotes fagocitaron a eucariotes. ¿Ok? Pero a final de cuentas se formaron eucariotes a partir de procariotes. Pero está muy bien contestada. Todas las demás pues no tienen los autores que es la teoría endosimbiótica. Ahora, siguiente pregunta, ¿quién me la contesta? Según la teoría de la endosimbiosis, algunos organelos eucariotes fueron, en su pasado, bacterias de vida libre, que luego se alojaron dentro de otras células. La D. ¿Cuáles serían estas células? La D. Sí. Muy bien, las mitocondrias o los cloroplastos. Les repetí que las estructuras que primero se desarrollarían serían las mitocondrias y los cloroplastos. Muy bien. Vamos con las siguientes. Aquí dice, según el manual de biología, pero bueno, al final de cuentas, básense en lo que yo les dije. Según lo que yo les dije, postula la primera hipótesis acerca del origen de la vida, la cual fue precedida por un periodo de evolución química. La B. La B. ¿Cuál? ¿Quiénes son? Miller y Urey. Muy bien. Y ellos son los que realizan el experimento, ¿no recuerdan? La D. Ya. ¿Cuál era su respuesta? La B. Muy bien. Miller y Urey. Miller y Urey. También. La atmósfera primitiva presentaba un ambiente, ¿cómo era? Sin oxígeno. Muy bien. Respuesta correcta también. Últimas dos preguntas. Teoría de la vida que afirma que la vida provino del espacio exterior. Panspermia. Muy bien, respuesta correcta. Y terminamos. Teoría de la vida que apoya la idea de la reencarnación. Creacionismo. Porque se Creacionismo. considera al hombre como un ser indivisiblemente cuerpo y alma, que
que fue creado por un ente superior. Respuesta correcta es la de creacionismo. Muy bien. Ninguna. Ya se dieron cuenta que ustedes pueden responder preguntas así de, aunque se escuchan muy complicadas, son preguntas que ustedes ya actualmente ya pueden responder porque ya tienen los conocimientos. A partir de la siguiente clase, comenzaremos y abordaremos la célula, que es su siguiente tema que viene con su temario. Y el día de mañana, les recuerdo, vamos a tener nuestro Kahoot de la célula, ¿sale? Les invito a todos que se conecten a partir de las 9 de la noche para participar de esta actividad. Y por mi parte, esto sería lo último que vamos a tocar de teorías del origen de la vida. Vamos a volver a realizar el examen. El día de mañana se los va a poner a primera hora, el examen de teorías de la vida, y quiero que lo vuelvan a contestar y vamos a ver cuál fue su avance después de haber visto todas estas unidades, después de que ustedes repasaron y después de haber visto la clase. ¿Les parece? Yo tengo una duda en la última pregunta. En la última, ¿por qué? Sí, porque dice que apoya la idea de la reencarnación. Y ¿Es si no mal vitalismo? recuerdo, el vitalismo es el que apoya a una fuerza vital y el creacionismo es aquel que apoya a una fuerza divina y están en contra. Bueno, el creacionismo está en contra del vitalismo, pero el creacionismo Sí, no apoya. pero hay un punto importante. superior. Exactamente, a eso es a lo que voy. Fue creado Dice por que un fue ser creado superior. por un ente superior. Entonces, Ya. si ustedes se dan tengo una duda. cuenta, también inclusive los que sean católicos, se tiene la idea de la reencarnación, ¿no? Que al final de cuentas, cuando tú terminas tu vida, pues encarnas en un nuevo ser o una nueva persona, etcétera. Seguimos Entonces, esperando la la palabra clave aquí es el ente superior. Entonces, con esa misma palabrita, ustedes descartan las otras tres y seleccionan creacionismo. Doctor, entonces, bueno, una vale, pregunta gracias. que surge de eso mismo. Si entre las opciones estuviera el vitalismo, porque tengo entendido, bueno, tengo la definición aquí en la mano, y también menciona lo de un ser superior, y estuvieran esas dos, ¿tendríamos que seleccionar el vitalismo? No, tendrás que seleccionar el creacionismo, porque está diciendo que es a partir de un ente superior. Si en vez de decir un ente superior dijera, se considera al hombre como un ser indivisible en mente, cuerpo y alma, que apoya la idea de la reencarnación y que es a partir de una fuerza vital, entonces seleccionarías vitalismo. Pero aquí, si te das cuenta, no menciona lo de la fuerza vital para apoyar la idea del vitalismo. Ok, muchas gracias. Entonces, Yo esa tengo sería una como duda en los las puntos clave. anteriores. ¿Alguna otra duda? No, Doc. Sí, yo, doctor. ¿Cuál es tu duda? Habíamos hablado en una de las preguntas anteriores acerca de quién era el iniciador de la teoría endosimbiótica, pero se me pasó. La teoría endosimbiótica fue hecha de Lynn Margulis. Y mira, Ok, muchas gracias. nos vamos a regresar un poquito para que te la aclare. Aquí está la teoría endosimbiótica, a la derecha. La teoría endosimbiótica, recuerda por última vez, es a partir de las moléculas que existen en el caldo primitivo. Estas moléculas se unen unas con otras para formar lo que sería la primera célula. La primera célula tendría que ser una célula procariota, porque no tendría un núcleo definido, pero al unirse con otras células procariotas, se formaría una célula eucariota. Alguna de las procariotas era más desarrollada y de esta manera fagocitaría a otra célula procariota y entonces se formaría una célula eucariota. Y esas células eucariotas seguirían fagocitando materia que está en el caldo primitivo, y de cierta manera se generarían lo que serían ya células eucariotas, pero mejor desarrolladas. ¿Por qué? Porque entonces ya adaptarían nuevos organelos y los primeros que se fagocitarían serían las mitocondrias y los cloroplastos, diferenciando que las mitocondrias solamente las vamos a encontrar en células animales y los cloroplastos muy específicamente solamente los vamos a encontrar en células vegetales. Nosotros no vamos a encontrar cloroplastos en células animales, sí mitocondrias en las células vegetales, pero no cloroplastos en las células animales. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, gracias. Muy bien. Nos faltaron estas dos. A ver, ¿quién me la quiere responder la primera? Dice, la observación de hongos y larvas que aparecían en la materia inorgánica
llevó a la teoría de que los seres vivos pueden originarse a través de materia sin vida en ciertas condiciones ambientales. Generación Generación espontánea. espontánea. Generación espontánea. Todos tienen, bueno. Y la última, dice, la teoría de la panspermia establece que las moléculas básicas que permiten la vida, A, se formaron Nos por originaron en nuestro reacción- planeta. Se formaron por surgieron radiación hace cósmica. millones de años, La D, C, eran ácidos nucleicos complejos, o D, no se originaron en nuestro planeta. D. La D, no se originaron en nuestro planeta. Muy bien, respuesta correcta. Pues si se dieron cuenta, ya son ustedes muy capaces de responder a cualquier cuestionario de las teorías de la vida. El día de mañana yo les voy a elaborar, yo les recomiendo que ustedes también hagan por si tienen alguna duda todavía, de repente si les llegara a quedar alguna duda, elaboren un cuadro comparativo en el que puedan poner todas las teorías, pongan a sus autores y pongan en qué consiste la teoría. Y de esta manera se van a familiarizar más. Si se dan cuenta, estas preguntas son del banco de preguntas, entonces el banco de preguntas lo deben de tener ya todos. ¿Ya lo tienen todos? Si a alguien le falta el banco de preguntas, lo subo al grupo. Nada más avisen. A mí, Súbalo, por favor. Bueno, ahorita lo subo entonces. Si no queda nada más que agregar, pues la clase va a estar grabada para que la puedan volver a reproducir. Y por mi parte eso sería todo. Les agradezco su atención y su asistencia el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana para el Kahoot de la célula. Lean célula, por favor, porque célula hay mucho de qué hablar. ¿Sale? Gracias. Gracias. Sí, gracias. gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Estamos viendo. Adiós. Gracias.